Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron aún, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos en conversación con Nelson Ramírez Zavala del Movimiento Nacionalista Orden. Nelson es politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrado en procesos y sistemas electorales y es coordinador nacional y vocero del Movimiento Nacionalista Orden. Nelson, una vez más te agradecemos la comunicación. Acá Lucas y a mi lado Alejandro. ¿Cómo estás? Hola Lucas, feliz tarde Alejandro, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad y encantado de estar acompañándolos en la tarde de hoy. Igualmente, Nelson, muchas gracias por recibir el llamado. Empiezo preguntándote, ¿qué opinión tienen sobre lo que sucede en Bolivia? O sea, ¿creen que hay un hartazgo de los pueblos hacia el socialismo del siglo XXI? Sí, efectivamente, ya muchos pueblos hispanoamericanos están despertando ante el letargo que había inyectado el socialismo en toda la región, ¿no? Y por fortuna, pues Bolivia hace, por fortuna, bueno, Bolivia ya se ha revelado, ¿no? Y en este particular nosotros tenemos que reconocer el extraordinario rol que han desempeñado las Fuerzas Armadas bolivianas junto con sus Fuerzas Armadas policiales y de igual manera de una dirigencia política que no estuvo dispuesta a negociar ni estuvo dispuesta a dialogar ante las peticiones del tirano Morales. ¿Qué opinión tiene Nelson, te suele Alejandro este lado, de lo que ha sucedido, digamos, con todo esto que ha sucedido en Bolivia, ¿cierto? Hacia dónde crees que deberíamos avanzar como Sudamérica, como sudamericanos? Hola Alejandro, feliz tarde. Mira, yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia desplazar completamente el socialismo en la región. Nosotros tenemos que comprender como Hispanoamérica que el tema del socialismo es un proyecto continental, ¿no? Esto no son casos aislados, este es un proyecto que pretende la dominación y esclavitud de toda Hispanoamérica. Y hay que identificar la raíz del problema que se encuentra desde Cuba, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy en consideración factores tales como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que bueno, se están reformulando constantemente para seguir oprimiendo Hispanoamérica. De modo que nosotros tenemos que avanzar a combatir al socialismo y derrotarlo por completo. Tal cual, pero digamos, ¿qué es lo que se propone, sí, sobre todo, como usted como Orden Venezuela, como algo mejor y superador a este socialismo del siglo XXI? Alejandro, perdona, es que tengo interferencia, me escucho de regreso. ¿Me escuchás ahora bien? Ajá, ahora sí te escucho bien. Perfecto. Sabiendo que hay que dejar atrás este socialismo del siglo XXI, ¿sí? Sabemos muy bien que para dejar atrás algo tenemos que avanzar por algo mejor, ¿no? Ustedes desde Orden Venezuela, ¿qué proponen como algo mejor para Venezuela, digamos? Algo superador, ¿no? Mira, la antítesis del socialismo y de todas estas corrientes de izquierda naturalmente es el nacionalismo. Nosotros hemos planteado desde que nos formamos como organización el nacionalismo venezolano y nosotros apostamos en la región en que cada pueblo hispanoamericano cree su nacionalismo en función a su idiosincrasia y esto va a ser lo único que va a ser capaz de combatir al socialismo y sobre todo evitar de que vuelva a germinar en nuestras naciones. Evidentemente estos nacionalismos tienen que estar circunscritos a las realidades sociales, políticas, económicas e históricas y culturales, naturalmente, de cada pueblo hispanoamericano. Claro, justamente cada realidad es única para cada pueblo hispanoamericano, pero al mismo tiempo también hay intereses comunes que obviamente podemos ver en toda, por lo menos Sudamérica y obviamente toda Hispanoamérica. Por ejemplo, el caso como Argentina, tanto como Venezuela, es muy rica en recursos, ambos son ricas en recursos, cada uno distinto. ¿Ustedes tienen en su mente, por ejemplo, un plan de desarrollo nacional en base a esto que no tuvo en cuenta ni el chavismo, ni mucho menos obviamente Guaidó? Sí, de hecho nosotros en el año 2017, en ocasión al quinto aniversario de la fundación del movimiento, planteamos ante Venezuela el plan de nación en su primera fase. Ahí nosotros establecemos tres puntos principales: educación, economía y seguridad. Y el año pasado, en ocasión al Día de la Bandera Nacional, el 12 de marzo, nosotros planteamos la segunda fase del plan de nación, donde planteamos tecnología, política exterior y medicina. Y naturalmente estos son esquemas que rompen el paradigma tanto del sistema político conformado por el chavismo como conformado por la oposición encarnado en el señor Guaidó. Porque hay que ver una cosa muy importante: la oposición en Venezuela
no tiene propuestas de envergadura. Son propuestas inmediatistas y electoreras que solamente obedecen a una coyuntura momentánea, valga la redundancia. Nosotros planteamos esto en virtud de buscar un porvenir para Venezuela y no solamente quedarnos en la inmediatez de salir de un atolladero inmediatamente, ¿no? Tal cual, lo que observamos que tanto el chavismo como el guadismo, ninguno habla de la cuestión de la necesaria industrialización, ¿no? O sea, ustedes han desarrollado, digamos, una exportación, sobre todo en materia petrolífera, de lo que es materia prima, ¿no? No se ha aportado producto con valor agregado. ¿Desde dónde se tiene en cuenta esta cuestión para frenar, digamos, este saqueo y dar trabajo auténtico a los venezolanos? Sí, es que mira, nosotros hemos tenido una cultura rentista por el mismo tema petrolero, donde simplemente nos acostumbramos a la extracción y a la venta. Nosotros, y eso generó en Venezuela una comodidad en no esforzarse más en trabajar. Nosotros creemos en el Movimiento Nacionalista de Orden la importancia del trabajo, y esto pasa fundamentalmente por procesar las materias primas, darle un valor acabado para ponerlo en una competencia, en un mercado donde genere verdaderos ingresos, y esto genere a su vez, bueno, todo un círculo de producción bueno, que permita potenciar la industria la industria nacional en Venezuela. Claro, la gran industria nacional que supo tener en su momento Pérez Jiménez, por ejemplo, que ha desarrollado un gran ideal nacional y un gran proyecto de industria, parece que es lo que vemos que falta, y también vemos que ese es el límite al que llega, por ejemplo, Bolivia, que no terminó de salir del extractivismo en alguna medida. Ese es el gran problema, Alejandro, es que Soy Lucas, acostumbramos a una economía de extracción, ¿no? Y eso ha sido lo que ha condenado técnicamente a Venezuela, porque teniendo absolutamente todo, hoy nos encontramos en una pobreza material bastante inexplicable, ¿no? Entonces, bueno, nosotros planteamos como propuesta, como solución a esto, bueno, el factor trabajo y el procesamiento de las materias primas para darle un valor acabado a un producto, de manera que no dependamos única y exclusivamente de la extracción y de la renta, naturalmente. En este aspecto vemos, no sé si lo notás vos también, el peligro de generar lazos, pero según cuestiones ideológicas, ¿no? Porque parece que siempre lo mismo. Si gobierna el chavismo, sea, llamémosle el socialismo del siglo XXI, los lazos van a ser con China. En cambio, si gobierna el guadismo, los lazos van a ser con Estados Unidos. Pero siempre parece que son lazos de sumisión, ¿no? O sea, de entrega de recursos, como hemos bien mencionado. En este aspecto, ¿no crees que tendríamos que avanzar a priorizar primero el interés nacional de las naciones sudamericanas y dejar de mirar tanto con quién generamos lazos, ya sea China, Estados Unidos o Rusia, y empezar a decir, generemos lazos sobre todo en materia de industria y defensa con las demás naciones sudamericanas que compartimos los mismos enemigos, la misma corrupción y el mismo saqueo de nuestros recursos y mismo la misma pobreza de nuestros pueblos? Sí, pero fíjate una cosa muy importante. Yo quiero aclarar dos puntos fundamentales. En primer lugar, tenemos que tener presente que las relaciones internacionales son dinámicas y cambiantes, ¿no? Hoy los que pueden ser nuestros aliados, mañana van a ser nuestros enemigos. Sí. Y eso la historia lo ha demostrado. Si nos vamos, por ejemplo, a la historia de la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo los aliados estaban, repetición, aliados con los rusos, con los soviéticos, y después fueron acérrimos enemigos, como se demostró, ¿no? Así que en ese sentido no podemos quedarnos tan amarrados a una camisa de fuerza, ¿no? Que las dinámicas internacionales tienden a cambiar en función también a los intereses nacionales. Eso por una parte. Por otro lado, hay que dejar claro que, bueno, lo del señor Guaidó con los Estados Unidos simplemente fue pura bulla mediática, porque a fin de cuentas no logró capitalizar capitalizar el apoyo y la alianza norteamericana para los efectos de combatir al régimen socialista que está ahorita en Venezuela. Esos son los dos puntos que quiero aclarar previamente. Ahora, en lo que refiere a nuestra región, evidentemente, nosotros tenemos que madurar. En Hispanoamérica, por ser unas naciones muy jóvenes, todavía estamos muy inmaduros en el tema de las alianzas y las cooperaciones en función a nuestras posiciones geográficas y no solamente a nuestra posición geográfica, sino a la gran cantidad de recursos que se manejan dentro de nuestras naciones. Ahora, esto va a determinar un punto fundamental en el sentido de qué es lo que nosotros queremos en primer lugar, para nuestras propias naciones y en segundo lugar, para la seguridad de la región. Todavía nosotros tenemos algunos resentimientos y rencores históricos que justamente la izquierda se ha encargado de potenciar para mantenernos divididos como naciones, ¿no? Yo creo que más bien nosotros tenemos que buscar
nuestros puntos de encuentro en función de nuestro acervo histórico. Nosotros compartimos una rica historia, bueno, de un origen común hispanoamericano y de hispanos, ¿no? Entonces, a partir de entendiendo esa realidad, dejando a un lado los rencores, yo creo que en ese sentido ya podríamos empezar a hablar unas alianzas dentro de la propia región, sí y solo si se tiene claro, como bien lo comentaste, a quién nosotros tenemos que combatir. Bueno, nosotros tenemos que combatir como región al bolchevismo, pues eso es una realidad, pues que se enquistó en Cuba y de Cuba se ha regado por toda la región. Entonces ya nosotros tenemos que determinar y señalar quiénes son los enemigos de la libertad hispanoamericana. Pues entonces bajo esos términos, bueno, toda la región tiene que fomentar esos lazos de defensa, de cooperación, pero esto va a estar muy ligado, Lucas y Alejandro, a las dirigencias políticas que estén gobernando. Veamos el ejemplo de Chile. Es muy lastimoso la posición del señor Piñera. La posición del señor Piñera ha sido demasiado blandengue y le ha abierto las puertas técnicamente a que la izquierda permee nuevamente la sociedad chilena, y eso evidentemente va a generar muchas fricciones en la región con los gobiernos que aún no han sucumbido ante el bolchevismo. Entonces, aquí hay una serie de elementos bastante importantes que nosotros no podemos dejar de lado. Hay unas realidades que nosotros tenemos que tomar en consideración para apuntar justamente a cohesionar esa alianza hispanoamericana, esa alianza en defensa de intercambio comercial, intercambio industrial, para nuestro propio desarrollo, pues, teniendo claro, vuelvo y repito, bueno, quién es el verdadero enemigo de la libertad de nuestra región y de nuestras naciones. Tal cual, pareciera que deberíamos, o lo más conveniente sería que avancemos en principio a un nacionalismo, bien entendido como priorizar el interés nacional, que esto nos permite generar alianzas que van acorde a nuestros intereses regionales también, pero también en la cuestión de industria, de defensa y sobre todo algo que nos tenemos muy pendiente como región sudamericana y todas las naciones sudamericanas, que es generar proyectos nacionales. Parece que olvidamos eso de hacia dónde quiere ir Venezuela, hacia dónde quiere ir Argentina, hacia dónde quiere ir Brasil, Perú, Chile y demás naciones. O sea, solamente lo que termina generando el socialismo del siglo XXI es soluciones, pero para la hora. O sea, son pequeñas soluciones, como bien mencionabas en Venezuela, también lo que es la exportación de petróleo, pero ¿qué termina causando esto? Miseria, extractivismo, contaminación, y nunca generamos industria, parece, nunca generamos auténticos lazos y cada vez estamos más desunidos. Sí, definitivamente. Y de hecho ayer yo estaba en una conferencia de la Universidad Central de Venezuela con muchachos de varias escuelas y estábamos conversando justamente eso, ¿no? Estábamos exponiendo que nosotros estamos empeñados, y cuando hablo de nosotros me atrevo a decir toda Hispanoamérica, ¿no? En buscar modelos foráneos a nosotros. Nosotros todavía no queremos terminar de entender de que somos venezolanos, somos argentinos, somos chilenos y que hay que ubicarnos en nuestros contextos nacionales, en nuestras idiosincrasias nacionales. Y mientras eso no sea un patrón constante en la cotidianidad y en la política de nuestras naciones, naturalmente vamos a estar dando todos estos, digamos, saltos y tumbos que nos dejan en constante, valga la repetición, inestabilidad nacional y regional. Y evidentemente, Lucas y Alejandro, el camino a seguir, lo digo de manera muy responsable y de manera incluso humilde, ¿no? Modesta, es el nacionalismo. Si nosotros no nos encontramos con nuestra propia historia, si nosotros no defendemos nuestro acervo histórico, nosotros no nos identificamos con lo que somos y de dónde venimos, bueno, seguiremos perdiéndonos en el tiempo, ¿no? Y es lo que ha venido ocurriendo, al menos en el caso de Venezuela. Venezuela, bueno, como ustedes bien saben, han tenido recursos, pero técnicamente no sirve de nada si nosotros no sabemos ni siquiera cómo aprovecharlos, no sabemos nosotros de dónde venimos, no sabemos ni siquiera qué queremos. Entonces, bueno, evidentemente para fomentar todos estos elementos es necesario un sano nacionalismo, como bien lo dijiste, Lucas, para, bueno, entender cuál es nuestro destino histórico. Que las naciones, a fin de cuentas, son sujetos históricos que también tienen destino, ¿no? Y nosotros tenemos que, bueno, luchar porque nuestras naciones alcancen sitiales al menos respetables en el mundo, ¿no? En la historia universal.
Tal cual, Nelson. Te agradecemos mucho, acá te está hablando Lucas, te agradecemos mucho por la comunicación y esperemos que sigamos luchando, cada uno desde nuestro lugar, por supuesto, para generar la conciencia nacional que tenemos que generar y también poder dar luz de alguna forma y de alguna vez para siempre una clase política que sea nacionalista, que tenga vocación de poder en el buen sentido, de construir poder nacional y sobre todo de construir un gran proyecto para Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile, para la región, que podamos finalmente encontrarnos en nuestro, como bien decís, en nuestro acervo histórico y en nuestra cultura que nos une como hispanoamericanos. Es que aparte creemos que es absolutamente importante generar esta conciencia nacional, ya que es la única manera de avanzar a una auténtica unión sudamericana, ¿sí? Pero en base a nuestros intereses nacionales y no en base a las ideologías como han hecho anteriormente, ¿no? Sí, es que indudablemente nosotros tenemos que apuntar es al interés de nuestras naciones. Nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que pensar en nuestra grandeza, en nuestro desarrollo, en la prosperidad de nuestros ciudadanos. Y mientras no venga una clase política, una dirigencia política que tenga esto como valores y principios fundamentales, las naciones van a estar, perdidas en el tiempo. Y bueno, para eso nosotros hemos estado dando ese paso, pues, para asumir ese compromiso histórico, y estoy seguro que allá en Argentina también se están organizando en función a sus realidades históricas para también responder a ese contexto. Lucas, Alejandro, yo quiero darle las gracias por esta oportunidad, por conversar, también que sepan la realidad en Venezuela y sobre todo darle las gracias al pueblo argentino por cómo nos han tratado a nuestros compatriotas allá, cómo se han solidarizado con nuestra situación y que siempre están muy atentos, muy pendientes y bueno, eso nosotros, hablo en nombre del Movimiento Nacionalista Orden, estamos muy claros en eso, no olvidamos nunca ese gesto de solidaridad, ese gesto de apoyo, ese gesto de ayuda que han tenido con nosotros y Dios mediante, algún día, tendremos la oportunidad de retribuir tanto amor que nos han dado a nosotros, tanto apoyo y bueno, eso para nosotros en estos tiempos tan puros, pues es muy importante. Seguiremos unidos como pueblos hispanoamericanos, así que te mandamos un abrazo grande acá, Lucas, Alejandro también. Un fuerte abrazo, Nelson. Un gran saludo, Lucas y Alejandro, y bueno, viva el pueblo argentino y viva el pueblo venezolano. Vivan. Igualmente, viva.